Hola, hola, buenas noches, los oyentes. Bienvenidos a nuestro episodio número 9. Como bien saben, nuestro tema de hoy será Voces sin barreras, vivencias, derechos e inclusión real. Bienvenida, Evelyn. Bienvenida, Anita. Buenas noches. Bueno, nuestro invitado especial hoy es el licenciado Ángel Román Cuellar, subcoordinador de atención a personas con discapacidad del Ayuntamiento de San Cristóbal. Él es originario de Delicias, Chihuahua, radica desde hace 12 años en la ciudad de San Cristóbal. Es licenciado en psicología clínica por la Universidad Mesoamericana, especializado en tanatología y logoterapia. Y poco a poco nos va a ir empapando un poquito más de su larga trayectoria porque hay mucho que leer, pero mejor que usted nos lo comparta. Muchas gracias, bienvenido. Bienvenido, Lick. Gracias por estar con nosotros y para estar empezando esto vamos a agarrar aquí más calorcito. Me gustaría preguntarle, Lick, cuando hablamos de las discapacidades, sobre todo usted que se encuentra en San Cristóbal, ¿con cuáles está más trabajando, ¿no? De la mano, o cuáles son las que más, con las que más tiene usted algún acercamiento? ¿Qué tipo de Igual un saludo a todo el auditorio que pues, aquí nos está viendo por redes sociales. Son como muchas preguntas que es mucho contexto. Por ejemplo, eh, para hablar de discapacidad tenemos que entender cuál es el concepto de discapacidad. Entonces, el concepto de discapacidad, emanado desde algo que se llama modelo social de la discapacidad, es el resultado de dos cosas, la suma de dos cosas o la interacción de dos cosas. Es la limitación física de una persona con las barreras del entorno social en el que vive. Entonces, estas dos cosas van a, en su mayoría, hablar de barreras, van a impedir que pueda ser incluido de manera plena y efectiva en la sociedad. Ese es el concepto legal y se oye muy raro, sobre todo si no estamos acostumbrados a este tipo de lenguaje. Pero se entiende más sencillo, como en mi caso, que yo vivo con una discapacidad motriz en la cual tengo que utilizar silla de ruedas. Mi discapacidad no es solo eso, no soy solo yo. Es eso más las barreras de un entorno social en el que vivo. Es decir, en el centro histórico de San Cristóbal de las Casas, si yo quisiera ir a algún restaurante o alguna cafetería, no puedo hacerlo por mí mismo porque existen barreras arquitectónicas que son escalones y escaleras o baños muy reducidos que me van a impedir acceder a este tipo de establecimientos. Entonces, la discapacidad es eso. Soy yo con una limitación física con las barreras del entorno social en el que vivo. Por lo tanto, al hacerlo como discapacidad, un concepto social, va a dar la corresponsabilidad a toda la sociedad de disminuir barreras. Es decir, no solo soy yo que debo echarle ganas y debo superarme, sino más bien es una corresponsabilidad social de que todos en contribuir en disminuir barreras. Entonces, eso es discapacidad y hablamos como concepto idóneo, discapacidad, y como concepto también trasladado a la persona como persona con discapacidad, anteponiendo el concepto de persona y después la situación en la que vive, que es la discapacidad. Y sobre eso mismo, dependiendo de dónde se ubique la limitación física de la persona, va a ser el tipo de discapacidad. Si la limitación física se ubica en el movimiento, una o ambas extremidades o todas, se va a llamar discapacidad motriz. Son personas que son muy fáciles de identificar porque requieren de un bastón, una muleta o una silla de ruedas que compense el movimiento y puedan trasladarse de un lado A a un lado B. Después otro tipo, si se ubica, por ejemplo, la limitación en la vista, se le va a denominar discapacidad visual. Si se le ubica la limitación en el oído, se le va a llamar discapacidad auditiva. Y también dependiendo de los grados, porque por ejemplo, si es una pérdida parcial del sentido de la vista, se va a llamar baja visión. Si es una pérdida total, es una ceguera. Mismo ejemplo con la discapacidad auditiva. Si es una pérdida parcial del sentido del oído, se le llama hipoacusia. Y si es una pérdida total, se llama sordera. Luego vienen otra que es complejo de poder definir, pero retomando un ejemplo que nos dicen mucho las personas con autismo, es la neurodivergencia. Por ejemplo, ellos dicen,
Si hay personas que son altas, que son bajitas, que son morenas, que son gorditas, que tienen cabello rizado, cabello lacio, ¿por qué también no hay cerebros diferentes? Entonces, ellos proponen el concepto de neurodivergencia como un cerebro típico, como nosotros, que podemos aprender algo en un minuto y al siguiente minuto lo aplicamos, y el cerebro neurodivergente o cerebro diferente, en el cual este cerebro diferente va a aprender de una manera, tal vez en 5 minutos algo, y tal vez otros 15 minutos volverlo a aplicar. Entonces es un cerebro que es diferente. Entonces, desde ahí viene la discapacidad intelectual. Y por último, es la que llamamos nosotros discapacidad psicoemocional o psicosocial. Es decir, si la limitación se ubica en nuestras propias emociones, en no poder controlarlas o incluso vamos más allá a la patología mental, pues eso también es una limitación física que interactúa con barreras del entorno social. Personas con depresión clínica bastante severa, personas con trastornos de ansiedad, personas con esquizofrenia, bipolaridad, es una limitación que interactúa con barreras de entorno social. Por lo tanto, aquí como respondiendo a la pregunta era conceptualizar discapacidad, qué tipos existen y qué tipos tratamos. Los más comunes por estadística nos dicen que es la discapacidad motriz. Creo que del 100% de personas con discapacidad, la motriz es alrededor del 60%, más o menos. De ahí viene la discapacidad visual, luego es la auditiva, luego un poco la intelectual y, por ejemplo, del último tipo de discapacidad que es la psicoemocional, no tenemos datos. Como es una discapacidad no visible y no aparente, es un poco más complejo de poder visualizarlo, pero es la que nosotros consideramos que es la más extendida y desde aquí se explica mucho de la violencia social, por qué las personas se pelean entre sí. Porque luego hay gente que se pelea hasta con su misma familia, que con el vecino, y pues ya si nos vamos como allá a situaciones más grandes de violencia, pues desde aquí se explica incluso el narcotráfico y ese tipo de circunstancias. Entonces, como tal, de los años de experiencia, de manera personal, he tratado indirectamente o directamente todos los tipos. La discapacidad motriz, la discapacidad visual y la discapacidad auditiva son los que más he trabajado. Y un poco menor la discapacidad intelectual. Y de manera profesional, como psicólogo clínico, pues me ha tocado la psicoemocional en poder trabajarla en procesos terapéuticos. Entonces es como un poco de todo que me ha tocado trabajarlo, pero sí, la perspectiva más visible es la discapacidad motriz. Tomando Porque en cuenta la experiencia y todos los casos que le ha tocado tratar, ¿qué le gustaría que supiera a alguien que nunca ha convivido con una persona con discapacidad? ahí está bien interesante la pregunta porque ocurre mucho. Por ejemplo, cuando no les ha tocado convivir con una persona con discapacidad, tienen mucho miedo de tratarnos mal o de sin querer queriendo ofendernos. Entonces, por eso, incluso muchas personas, y luego me lo han dicho algunas amistades que tenían como miedo a acercarse, porque no vaya a ser que me vayan a ofender o me vaya yo a sentir mal por algo que digan. Entonces, aquí lo que sería importante es enseñarle a nuestros niños, también nosotros ya más grandes un poco cuestionarnos, pero enseñarles principalmente a nuestros niños que la diferencia y la diversidad no es mala, porque ocurre mucho. Y me ha tocado de manera personal cuando le dice, por ejemplo, los niños pues no tienen filtro y te dicen, ¿tú por qué estás en silla de ruedas o por qué no caminas? Y la mamá le pega un zape al niño, ¿no? De que no pregunte esas cosas. Entonces ahí ya el niño idealiza o identifica que es algo prohibido y que no se tiene que hablar, cuando al contrario, es más bien decirle, o sea, yo sin problemas le puedo explicar a los niños y me ha tocado luego hablarle a mis alumnitos, por ejemplo, que llego a enseñarles ya sea música o llego a enseñarles otras cosas de discapacidad, les digo que es porque así nací. O sea, hay personas que nacen y caminan y personas que nacen y no pueden caminar. Es la explicación más sencilla del mundo, que luego a veces los padres como que les cuesta mucho trabajo decirlo, explicarlo, pero pues me he acostumbrado a explicarlo de esa manera. Porque luego también otras mamás pues no le pegan el zape, pero le llegan a decir a los niños como de, ah, no, dejó de caminar porque no le hizo caso a su mamá. Entonces lo vuelven a asociar a algo malo cuando no es así. O sea, la discapacidad es un concepto social y es poderle decir, mira, estas personas pues se mueven diferente, hablan diferente, entienden el mundo de manera diferente y pues dentro de lo posible puedes tú brindar algún apoyo si te lo pide
o brindar acompañamiento o incluso poder ser su amigo, ¿no? Entonces, lo mismo que yo le explico a mis niños de primaria, le explico a los adultos, es decir, no tengan miedo de acercarse a las personas con discapacidad. Sí cuestionense un poco del por qué aparece este miedo, pero no necesariamente de porque tengo miedo no me acerco, sino al contrario. Muchas personas con discapacidad ya hemos tenido procesos de psicoterapia, ya hemos tenido procesos personales en los cuales estamos muy abiertos a hablar de la discapacidad y hablar de las barreras. E incluso me ha tocado, por ejemplo, compañeros, amistades, en el cual cuando vamos, por ejemplo, antes de conocerme no veían las barreras, es decir, iban a cualquier lugar y después de conocerme ya dicen, ah, pues este restaurante no puedes entrar o este restaurante sí puedes entrar. O sea, ese tipo de detalles que solo la convivencia te da. Entonces es La importante conciencia, poder ¿no? Crear convivir. conciencia. Sí, crear conciencia a través de la convivencia y la inclusión es eso, es la conciencia a través de la convivencia. Ok, oye Lick, y ahorita que nos está diciendo justamente la parte de la inclusión que ya estamos viviendo afortunadamente en estos tiempos, ¿no? ¿Has tenido alguna experiencia o cuál ha sido su experiencia más positiva en cuanto a inclusión? De todo mi activismo, llevo de activismo como unos 10 años más o menos, y me acuerdo mucho de una situación en la cual desde la asociación civil nos tocaba acompañar entrevistas de trabajo, porque también, por ejemplo, las personas sordas, yo sé lengua de señas, me ha tocado acompañarlos, porque igual en muchos lugares no saben lengua de señas, y me ha tocado hacer entrevistas, pero uno que me tocó era un chico con discapacidad intelectual. Tendría él unos más o menos 18, 19 años, estoy hablando hace 3 años, más o menos, en el que le abrieron un espacio en una tienda departamental, de esas de cadenas famosas, en la cual justo ahí le habían abierto el espacio para la limpieza, era como de intendente, pues. Y el chico había venido de años de trabajo, pues viene de una familia de padres de pueblos originarios, o sea, también viene como de un contexto bien, bien, bien precario. Él trabajaba en un merendero de cerca de su casa y lo ponían a lavar trastes. Él le ha encantado, ¿no? Porque lavaba trastes y le daban dinero. O sea, él entendía de que si hacía algo de trabajo le iban a dar dinero, pero le daban 200 pesos creo que a la semana o a la quincena. Entonces yo me acuerdo Sí, de porque que le preguntó la entrevistadora, ¿tú cuánto quieres ganar por quincena? Porque es lo que te preguntan pues en la entrevista de trabajo. Y él decía 200 pesos, porque es lo que le pagaban en el restaurante donde trabajaban. Ahí sí es como un poco explotación, ¿no? Ahí, y a uno como va sí. pensando y escuchando ciertas cosas. De ahí avanzan, 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 siguen las preguntas y total que el chico queda, ¿no? Entonces me tocó que estaba el chico, estaba la mamá que muy apenas hablaba español y la hermana menor del chico que es como quien lo acompañaba y le explicaba cosas a la mamá y al chico, ¿no? Era como un poco la cuidadora de ambos. Y ahí yo me acuerdo que ese día estaba como muy cansado porque una entrevista regular que te dura, ¿qué? Una media hora, una hora mucho, pues nos llevó 4 horas Uh, explicarle pregunta por pregunta, aplican psicométricos. Luego yo estaba más o menos como enfermo del estómago y dije, híjole, pues como que, pues todavía más cansado. Y me acuerdo que ya, o sea, como que terminan, se van y pues yo esperando, creo que iban a llegar por mí para llevarme a mi casa. Y en eso se regresa la señora, la mamá del chico, y me regala una botellita de agua así de esas pequeñitas, así, ujú. y un yogur también y que decía que muchas gracias por haberlos acompañado, que porque nadie se había tomado el tiempo de hacer eso. Entonces a mí era Mm, como, me impactó porque son los pagos reales de las cosas. Es decir, claro. sí, la gente te puede pagar dinero por servicios, por acompañamientos. Muchas veces cuando trabajamos discapacidad, trabajamos con gente muy marginada. Y eso que me hayan comprado a mí un botellito de agua y un yogurcito pequeñito como agradecimiento, pues ha sido como el mejor pago que he tenido. Y eso yo se los explico Claro. mucho a mis chicos de psicología y a mis compañeros de activismo de que muchas veces así es la vida. Y ya la vida, tú tienes que dar a veces un poco el extra, tienes que incluso estar en lugares Mm, donde no te pagan tanto así como dinero, pues, pero la vida lo regresa. Y la vida sí lo regresa. O sea, eso sí yo estoy seguro y lo garantizo que sí lo regresa, pero es como uno de los puntos que más me marcó. O sea, si realmente estoy trabajando en discapacidad y estoy trabajando con población muy vulnerable,
pues es como, ellos te están dando todo lo que tienen, porque pues tú no sabes cuánto dinero tienen, ni cómo les va en la vida, y pues esa es como una de las cosas que más recuerdo también, o sea, sí es muy, muy marcado en este activismo de este tipo de cosas. Y el chico ahí siguió y estuvo un tiempo y luego terminó su contrato y por ahí anda, ¿no? Pero pues ya está bastante mejor en situación económica. Maravilla. ¿Qué es lo más difícil del día a día? ¿La discapacidad o las barreras sociales? El entorno social, aunque son dos cosas, o sea, yo he observado y un poco estoy como describiendo al respecto también, porque estamos hablando de los dos componentes de la discapacidad, es decir, es la persona y el entorno social. Entonces, yo siempre les digo, como terapeuta, a personas con discapacidad que en primera tiene que haber una aceptación de ellos mismos. Es decir, de cajón, tú vas a estar peleando en contra de la sociedad y de las barreras que existen. Ahora, si peleas con eso, más peleas contigo mismo, estás peleando dos luchas en dos frentes. Entonces, eso explica que haya personas con discapacidad muy dolidas, muy enojadas y muy amargadas. ¿Por qué? Porque no están o están peleando en dos frentes, pues, o sea, directamente. Y uno de los primeros puntos de la psicoterapia y del trabajo que se hace es, tienes que aceptar tu discapacidad, la que sea, de la que caiga. Y una persona que acepta su discapacidad se ve a través de que te pueden explicar la circunstancia médica de la discapacidad y los cuidados, porque casi siempre hay cuidados, y posteriormente que no les dé pena mostrarse, porque me ha tocado mucho ver a personas con discapacidad que se toman foto en redes sociales nada más de la cara, ¿sí? O del cuerpo que se ve así. Y aunque tú los conoces y usan silla de ruedas, la esconden, sobre todo cuando son discapacidades adquiridas. Entonces, algo que me dice de su proceso, que la han aceptado, es eso, que se muestran completos, y después de que ya lo aceptan, vienen las barreras sociales, que a mi parecer, aunque es una batalla un poquito menos intensa que la aceptación propia, es la batalla con la que te vas a enfrentar siempre. Siempre, 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 siempre. Porque las barreras del entorno social pueden ser arquitectónicas, escalones, escaleras, todo lo de infraestructura, pueden ser de comunicación, pues no hay lengua de señas, no hay braille en varios lugares, pero principalmente es la barrera de actitud. Entonces, la gente tiene una idea muy mala de la discapacidad, de que es o un castigo divino o es una bendición porque Dios lo mandó así, ¿no? Que es lo más común, cuando no necesariamente. La discapacidad siguen siendo barreras de entorno social. Cuando entendemos esto y ver a la discapacidad sin tanta romanticismo, comenzamos ya a vernos de una manera más completa y más sana, en la cual, pues yo no voy a cambiar el mundo, estoy consciente de ello, pero puedo contribuir a mejorar el pequeño espacio en el que vivo. Entonces, respuesta corta es ambas, pero un poquito más, porque es la que más se mantiene, la barrera social. Es más constante. Les pedimos un corte tantito Un momentito. y ahorita regresamos. Vamos a una pequeña pausa, por favor. No se vayan. Regresamos. Regresamos. Podcast es presentado por el Centro de Masajes Ángeles. Dile adiós a tus problemas de estrés aquí en Tuxtla Gutiérrez.
Aquí estamos, 12 oyentes, bienvenidos nuevamente, gracias por esperarnos, qué bueno que sigan aquí y vamos a seguir preguntándoles que está súper, súper interesante y súper complejo el tema también, pero nos gustaría muchísimo, Lick, si nos pudiera por favor responder cómo influye la familia o los amigos en la persona que está o que tiene una discapacidad, ¿no? ¿Cómo influyen ellos En su positivamente? autonomía, en la Ajá. independencia. ¿Qué papel juega la familia y las amistades? Bueno, aquí indistintamente es de exista o no discapacidad, pero lo enfocamos en discapacidad. Yo siempre les menciono a mis jóvenes de psicoterapia que la discapacidad y la familia puede ser el trampolín o puede ser el lastre en el cual va a la persona con discapacidad, ya sea impulsarse o quedarse donde está. ¿Por qué? Porque existen dos extremos de descuido. En el descuido, que es la sobreprotección, sobreproteger también es descuido, le quitas herramientas en las cuales se va a poder defender en un futuro, o también el descuido tal cual como se entiende, pues, o sea, de no querer cuidar a las personas o abandonarlos tal cual. Eso es como ese extremo en relación a que la persona, la familia le impida, tanto por abandono como por sobreprotección, hacer lo necesario para seguir avanzando. Por el caso contrario, si la familia impulsa, y no necesariamente, aunque sí tiene que ver mucho en parte, la cuestión económica, sino más bien personas con sus familias que los acompañan a citas médicas, años de rehabilitación, porque son años de rehabilitación y de proceso, en que los impulsen en sus sueños, en lo que quieran hacer y en lo que se pueda hacer también, y que principalmente crean en ellos. Por eso yo digo que es como indistinto, o sea, tengas o no discapacidad, las mismas familias pueden sobreprotegerte, pueden abandonarte, o bien pueden impulsarte a una, pues en nuestros años de nuestras vidas. Nos ha pasado a algunos de nosotros, tanto la parte positiva como la negativa. Y es bien complejo porque lo más común que ocurre es la sobreprotección. Bueno, ocurren como varias cosas mucho en común. Una, principalmente, es el abandono paterno. Es decir, de un niño con discapacidad que haya nacido o lo haya adquirido muy temprana edad, casi siempre el papá es quien se va y es mamá quien se queda con los niños. Y uno con discapacidad. Entonces ya se imaginarán cómo es la vida de difícil para este tipo de situación. Otra cosa que ocurre es que como algunas personas adquieren la discapacidad por enfermedades y requieren cuidados médicos, tratamientos médicos, se tiene mucho la tendencia de la sobreprotección. Entonces, si la persona está sobreprotegida, lo vas a tener en la burbuja toda la vida y difícilmente va a adquirir herramientas de experiencia que le permitan solucionar sus propios problemas. Entonces, cuando esta persona está así, es muy difícil que tengan amigos. Me ha tocado casos de personas con discapacidad desde pequeños que han sido sobreprotegidos, tú los ves y no tienen amigos. ¿Por qué? Porque están en una burbuja en las cuales se aíslan. Las mismas familias los aíslan. Y no es tanto la bronca de que, bueno, pues ojalá la burbuja quedara así por siempre. Pero la ciencia médica ha permitido que las personas con discapacidad puedan sobrevivir a sus padres. Y a veces cuando uno o ambos padres fallecen, pues se enfrentan con una vida muy dura en la cual los mismos padres no les brindaron herramientas. ¿Por qué? Porque les dijeron que Claro. no fueran a la escuela porque en la escuela los iban a tratar mal, de que no trabajaran porque no necesitaban trabajar y de que si no tiene hermanos o no tiene quien los cuida, ¿qué pasa con esa persona? Entonces, por eso la sobreprotección es descuido. Indistintamente va a quedar sin herramientas que le permitan sobrevivir. Entonces, si es que la persona con discapacidad llega a tener amigos, pues también las influencias de los amigos no es tan determinante como la familia, pero pues también hay amistades que o te pueden impulsar o te pueden jalar al abismo, ¿no? Dependiendo de los tipos de amistades, pero yo siento que más la familia influye y la perspectiva que ellos mismos tengan de la discapacidad. Entonces sí puede ser trampolín o lastre, dependiendo, y esto depende mucho de los padres, es decir, papá y mamá si es que papá queda, tienen que ir a psicoterapia, tienen que llevar sus propios procesos, tienen que cuestionarse y tienen que soltar, aunque no sea muy distinto a las familias sin discapacidad.
Sí, claro. Porque mucho de las situaciones incómodas que ustedes les toca vivir es por desconocimiento, ¿verdad? O sea, la Muchas gente veces que La sí. desconoce, gente que desconoce de estas situaciones que nos ha comentado, que en lugar de hacerlos sentir como que necesitan la sobreprotección, ¿cuál sería la mejor manera para que se acercaran a ustedes sin que les provoquen una incomodidad? Nosotros le llamamos desde la teoría de la discapacidad y desde la educación especial algo que se llama habilidades para la vida. Es decir, teniendo el mismo ejemplo de la sobreprotección, muchas veces esta persona que está sobreprotegida no va a adquirir el conocimiento social y cotidiano. Me explico. Por ejemplo, nosotros aprendemos desde pequeñitos de manera regular que a lavar nuestra casa, puedes barrer, trapear, lavar la ropa, los trastes, hacer comida, cosas para la propia autonomía. Y después de que aprendemos eso, vamos a la escuela, bueno, puede ser paralelo pues, pero vamos a la escuela, aprendemos a tomar la combi, aprendemos a cuidarnos pues en la calle, de que no nos vayan a hacer daño, no nos vayan a atropellar, cosas por ese estilo, y también de que existen lugares peligrosos que si llegas a pasar por ahí a determinadas horas, te puede pasar algo malo, o por lo menos aumentan los riesgos. Ese es un aprendizaje social de la familia y tal cual ya de la sociedad directamente. Esto se llaman habilidades para la vida. A las personas con discapacidad que están en la burbuja casi no adquieren este conocimiento. Entonces nosotros, ya sea las asociaciones de personas con discapacidad, ya sea la educación especial, ya sean los terapeutas ocupacionales o fisioterapeutas, les comienzan a enseñar todos estos detalles para que puedan sobrevivir y puedan enfrentarse a la sociedad, pues, a la vida misma. Y entonces eso yo es lo que, ahí es donde se explicaría como un poco la incomodidad, pues, o sea, mencionarles de que, pues sí, pues tienes que hacerte cargo de ti mismo primero y después ver cómo sobrevives allá afuera. Pero, y aunque a nosotros mismos, pues nos acordamos cuando nos enseñaban a limpiar, cuando nos enseñaban a hacer comida que era incómodo, pues también con la discapacidad es lo mismo. Sí puede generar cierta incomodidad, pero yo siempre les digo a los compañeros y compañeras con discapacidad de que es parte de la vida misma. Debemos de poder sobrevivir con ese. adaptarse. De por sí todo es adaptado. O sea, por ejemplo, en las casas comunes dejan cosas arriba, por ejemplo, que el cereal, que no sé, diversos insumos de comida. La adaptación para las personas usuarias de silla de ruedas es dejarlas abajo. Ujú. Sí, Nosotros, claro. yo siempre les digo a las personas con discapacidad que deben de tener una chispa creativa de solución. Ujú. Si me dejaron algo ahí arriba que necesito, pues no me voy a quedar esperando a que llegue alguien y me lo baje. Entonces tengo que buscar si con la escoba, si con algún otro objeto puedo empujarlo para que caiga de tal manera que lo pueda obtener. ¿Sí? Es una chispa creativa de solución. Para que también, si voy por la calle y está bloqueada la rampa que yo debo de utilizar, pues bueno, pues buscar una alternativa, tal vez rodear por otro lado para poder superar ese obstáculo. O sea, ese tipo de detalles que algunas veces las personas con discapacidad se retraen, pero es al contrario, tienen que buscar la forma de solucionar. Entonces sí, todo es adaptado, Sí, mucho es adaptado. sí, Bien, claro. fíjese que nos está viendo mucha gente, muchos de nuestros 12 oyentes están aquí ya lanzándonos algunas preguntas. Primero está un mensajito aquí de Pepe González que dice que aquí sí preocupa que no existen espacios adecuados, ¿no? Para todas las personas, como estaba comentando usted al principio. Por ejemplo, en los baños de los parques, ¿no? También Mariano Hernández nos manda saludos y dice que este es un gran tema. Qué bueno que te gustó, Mariano. René Orantes también nos dice éxitos y dice que si ellos viven discriminación, imagínate, con la discapacidad, pareciera que solo nos quieren exigir exhibir yo creo, ¿no? Como trofeos de inclusión. Es cierto, ¿no? Para distintos temas estamos hablando. Frank Flandes dice, si pudiera pedir 3 acciones a la sociedad que te hiciera vivir mejor, ¿cuáles serían? Esa pregunta está buena. Digo, no la he Ahora en pensado, adelante. pero se me ocurre la primera Tres que tenemos acciones. que
que visibilizar nuestras propias barreras. Es decir, yo siempre les digo luego en los talleres, ¿qué tanto mi propia casa, mi propio negocio, el lugar en el que yo trabajo, que yo estudio, discapacita a las personas? Es decir, que no hay baños adecuados, que hay escalones, escaleras, que no hay gente que sepa lengua de señas, que mis textos no están en el sistema de lectoescritura braille o en formatos de fácil lectura. Todo eso va a discapacitar a una persona. Entonces, la primera, a mí me gustaría como que existiera la conciencia de que nosotros tenemos y generamos barreras. De ahí la segunda, pues es accionar para disminuirlas. Porque mucho se habla de la empatía, mucho se habla de, sí, hay que ser inclusivos y apoyarnos a todos, sí, pero eso queda como en un nivel muy superficial. El cuestionamiento Falta la real acción. es qué tanto yo hago barreras y mantengo las barreras y la acción de eliminarlas. Y una tercera cosa, no sabría decirlo, no se me ocurre ahorita, pero pues sí, o sea, generar espacios inclusivos en los que todas las personas puedan acceder. Un transporte público adaptado sería interesante. Sí, Sí. buenísimo. Y también Frank nos dice eso. Ujú. Nos dice Frank que su sobrina tiene que usar andadera y se deprime mucho. ¿Qué le podría aconsejar? Mm, Aquí sería importante que se acercara a más personas con discapacidad. Yo entiendo que luego las discapacidades son muy diversas y hay muchos nombres médicos muy raros que a veces las personas no entienden, pero lo que yo he visto, que las comunidades salvan. Y esto lo vemos, por ejemplo, se ve más, por ejemplo, con los temas de feminismo, ¿no? En el que pues, las mujeres se agrupan y luchan por O sus sea, se le derechos. podría denominar una red de apoyo. Correcto. La red de apoyo es lo que pudiera sustentar a esta chica, pero porque la red de apoyo existe, o sea, puede que exista, puede que esté en las familias, puede que esté en las amistades, puede que esté en la escuela, pero aún así, a pesar de eso, si no hay personas con discapacidad en su círculo cercano, es muy difícil que los demás la puedan entender, por más que sea su papá, por más que sea su compañero. Entonces, al Porque el caso contrario, es que sienta una que persona con pertenece. discapacidad, sí, hay un sentido de pertenencia. Entonces sería como lo importante que se pudiera acercar a más personas con discapacidad y personas con discapacidad que estén equilibradas, que estén un poco más sanas, es decir, que no estén como tan aisladas, tan escondidas, sino personas con discapacidad que estén haciendo cosas, que sirvan también de modelos. O sea, nosotros desde pequeñitos siempre tuvimos a alguien, alguna persona que admirábamos, algún famoso, algún artista, algún deportista. Entonces, en la discapacidad es lo mismo. Debemos de acercarlos a modelos de personas con discapacidad, de que a pesar de todas las barreras que genera vivir con discapacidad, aún así con los apoyos adecuados se puede salir adelante. Y muchas veces, sobre todo si está como en la edad de adolescencia, imagínense, si la adolescencia regular es compleja, ahora una adolescencia con discapacidad, que es todavía más compleja. Entonces, sí, mi primer consejo sería ese, que se acerque a personas con discapacidad que puedan ser ejemplos. Gracias. También nos dice Ubaldo Tobilla, y la misma sociedad hacemos que sea más difícil para ustedes. Y Oscar González nos hace una pregunta, dice él si les molesta que les pidan foto. Depende, ahí sí depende del proceso de la persona, porque yo lo veo como, soy famoso, que me tomen foto. Así como lo haría cualquier famoso, pero yo, más de broma, porque pues yo entiendo que hay personas que les da curiosidad, o hay personas que quieren saber, o solo se quieren tomar foto con alguien, pero pues depende también de la foto. O sea, no es como que te tomen la foto así como así como sin avisarte, pues, o así, de ese estilo como muy raro, sino más bien preguntar. Yo siempre les digo, incluso a los pequeñitos de las primarias, que es importante poder preguntar, siempre, siempre, Que siempre no sea antes, invasivo, ¿no? correcto. ¿Te Sí. molestaría que te tome foto? ¿Te gustaría tomarte una foto conmigo? Ya si te dicen que no, pues ya, ahí está el límite y no. Ya si te dicen que sí, pues te lo tomas. O sea, no hay inconveniente, pero sí depende del proceso de la persona. Por eso hay que preguntar. Ok. Javier Hernández dice, todos los ánimos, amigo. Dice, eres un chingón. Eso sí, seguramente que sí.
Luis Castro también pregunta, como padres, ¿cómo podemos sobrellevar esta situación con nuestros hijos? Casi misma respuesta que lo anterior. Es decir, también entre padres tienen que crear comunidades y redes, sobre todo de si es, por ejemplo, si mi hijo tiene autismo, me tengo que acercar con padres de hijos que también tienen autismo, pero tal vez están un poco más grandes. Tienen 5, 10, 20 años más grandes que mis hijos, porque ellos ya vivieron etapas que yo todavía no he vivido. Entonces, ellos me pueden explicar, me pueden aconsejar, nos podemos incluso Compartes experiencias. intercambiar experiencias de, mira, a mí me funcionó esto, pero podrías hacer esto otro, eso por esa parte, pero sí o sí es importante un proceso psicoterapéutico. ¿Por qué? Ujú. Porque tienen que sobrellevar el duelo de la pérdida de que un hijo tenga discapacidad. Lo mismo que les expliqué hace ratito. Si yo sigo peleando conmigo mismo porque no acepto la discapacidad de mi hijo, eh, todavía eso, más que lo van a tratar mal, lo van a discriminar o van a suceder situaciones a veces pues, pesadas, pues imagínate, estoy peleando en dos frentes. Entonces, si hago las paces conmigo mismo, con un proceso terapéutico en el que me cuestiono yo mi propia historia y también la que tiene que ver con mi hijo o hija, pues ahí cambian las cosas. Y es donde se va a hacer el cambio. Y yo lo he visto, tanto papás que han tomado psicoterapia y los apoyos los han buscado, como con papás que no. Y sí es muy diferente, muy, muy, muy diferente. Y si realmente queremos lo mejor para nuestros hijos, nosotros como padres, pues debemos de estar lo más equilibrados posible. Eso es una realidad. Entonces ahí Eso está, sí. es lo mismo, es lo que yo puedo Ok, gracias. llevarlo, pues sí, uno puede sobrellevar y aguantar cosas, pero es mejor accionar para cambiar para mejor. Ujú. Manuel Guillén hace un comentario muy bueno. Dice, empecemos por dejar de tirar chicles en las calles porque se pegan en las llantas de sillas de ruedas. Tienes toda la razón. Javier Hernández dice, ánimo amigo, eres ejemplo de muchos. Ahora sí, tenemos otras preguntitas también que queremos hacerle, Liz. ¿Qué papel juegan las redes sociales para visibilizar o estigmatizar la discapacidad? Ahí depende, como todo, de quién lo use y qué mensaje comunique. Por ejemplo, yo Y les para digo a qué lo mis uso. adolescentes en talleres de redes sociales, la red social es lo mismo que un cuchillo, la que ustedes gusten, Instagram, Facebook, TikTok, es lo mismo que un cuchillo. Y yo siempre les pregunto primero, ¿para qué utilizas un cuchillo? ¿Para qué puede servir un cuchillo? Por ejemplo. Para cortar, para Ujú. lastimar, ¿Para qué más? como herramienta en algunas ocasiones. Ujú. Entonces, sobre eso mismo, luego hay, bueno, son adolescentes, ¿no? Y ustedes dicen, no, pues para apuñalar, pues sí, o sea, de cierta manera sí, pero un cuchillo te puede servir tanto para hacer daño como para hacer cosas de la vida cotidiana, pues cortar verduras para hacer comida, o incluso hay algunos que utilizan un cuchillo para hacer obras de arte. Aquellos que hacen obras de arte de jabón o de madera o cosas así. Las redes sociales son igual. Es un cuchillo que dependiendo de cómo lo utilices, puedes crear obras de arte o puedes dañar a alguien. Lo mismo con la discapacidad y la representación de la discapacidad. Hay ciertas formas y hay una forma muy particular que aquí sí se los voy a dejar como un poco jocoso porque así es el concepto. Hay una idea desde la historia de la discapacidad que se llama así, tal cual, porno inspiracional. Ujú. Porno inspiracional, así. Le explico la historia. La historia, este término lo acuñó una comediante australiana con una discapacidad muy severa. Ella utilizaba una silla motorizada, así como tipo Stephen Hawking, más o menos, es como la referencia más grande. Entonces, de ahí, esta chica se sacaba mucho de onda porque llegaba la gente y le daba medallas o le daba premios. Y ella decía, pues yo solo estoy comprando aquí, en la tienda o yendo a la escuela, no estoy haciendo nada extraño. Y ella, desde su propia formación y un poco como comediante, acuñó el término de porno inspiracional porque la gente tiene una idea muy tradicional de que las personas con discapacidad son solo sujetos de motivación y de inspiración.
no sujetos de derechos. Entonces, casi siempre hay personas con discursos de discapacidad que te dicen, ah, si yo que estoy mal y no puedo caminar, me siento bien conmigo mismo y puedo hacer muchísimas cosas, ¿por qué tú no? Ujú. Y en ese tipo de conferencias, la gente llora, la gente aplaude y se siente bien consigo mismos, que pues, bueno, está bien, pero al final del día no está cambiando nada. No estás cuestionando las barreras. Al final del día la gente se va a su casa y vuelve a pasar el siguiente día y no cambió nada. Entonces, por eso es de que las personas con discapacidad no debemos ser sujetos de inspiración ni de motivación, sino más bien sujetos activos de derecho. ¿Sí? O sea, qué bueno que yo te pueda generar una inspiración, qué bueno que yo pueda hacer una motivación, pero no soy solo eso. Soy una persona que con tu trabajo, con el mío, podemos disminuir barreras en donde estamos. Entonces, pero por eso esta comediante lo puso como porno inspiracional, un poco como para generar incomodidad, pero también porque muchas veces las personas con discapacidad son vistas con morbo. De híjole, ¿por qué dejó de caminar? ¿O por qué no tiene una pierna? ¿O por qué no escucha? Quieren saber la historia, pero nada más. Nada más por saberlo, por chisme. No para ver qué cosa necesita y qué cosa requiere para que pueda vivir en igualdad de condiciones. Entonces, está muy interesante el término, pero lamentablemente este término y esta manera de ver la discapacidad es la más extendida. Entonces, tenemos que ver a la discapacidad y representarla en redes sociales de tal manera que sea una manera real. Una manera de que sí son personas que también tienen sus defectos, tienen sus claroscuros y aún así, con todas las barreras que viven, pues te piden a ti, personas sin discapacidad, que te sumes a su lucha para que no puedan vivir tan difícil, para que no sean ciudadanos de segunda, porque ahí sí es una realidad. A mí, por ejemplo, me conflictúa mucho que acá en San Cristóbal exista primero un taxi para perros que un taxi para personas con discapacidad. ¿Qué es, O me conflictúa qué es eso? que aquí hay hoteles y restaurantes pet friendly en los cuales yo no puedo entrar. O sea, imagínate, o sea, de lo que estamos hablando tal cual, de que los perritos, no tengo nada en contra de los perritos, de las mascotas, yo también tengo, pero estamos poniendo que primero los animales puedan acceder a establecimientos y ser atendidos y no tantas personas con discapacidad como existimos. Entonces, por eso es complejo este tipo de cosas. Creo que sí. ¿Y qué es lo que más le gustaría a usted que supiera alguna persona que nunca ha vivido con una persona con discapacidad? Que viva ya lo mencioné un poco anteriormente, Sí. que pregunte y que conviva. La convivencia te da mucha realidad de cómo es la discapacidad, porque luego, si no la vives directamente, vas sobre la vida sin tener esa conciencia. Por ejemplo, a mí me ocurre mucho que me toca dar talleres para sensibilizar discapacidad. Hay personas como que lo toman como un taller más, y qué aburrido, ya me voy, y personas que sí generan una mayor conciencia. Cuando generan una mayor conciencia, principalmente la conciencia de que probablemente yo pueda quedar así, se quedan en shock. Y es lo que yo les llamo el despertar. Porque el despertar de generar esta conciencia, permite híjole, o sea, nunca en mi vida se me había ocurrido que mucha gente viviera así, y ahora pues, tal vez no sea el jefe ni el presidente municipal, pero voy a hacer lo posible para que estas personas no la tengan tan difícil. Entonces, con eso, con que se pueda cambiar uno por uno, un punto por punto, está súper bien. Pero tal cual, la convivencia es lo que nos va a generar los cambios que se requieren. Le voy a hacer Le voy la a- última pregunta y que cerramos con conclusiones, porque se nos acaba el tiempo. Está muy interesante el tema, pero si pudiera pedirle algo concreto a la sociedad hoy, ¿qué sería? Mm, hay que ser más humanos. Y no me refiero solo con discapacidad. Es decir, en la sociedad del común hay mucha apatía y hay mucha violencia y yo lo entiendo. O sea, gobierno ha dejado de hacer cosas, la sociedad pues es muy hostil muchas veces, cada quien tiene que
hacer lo posible por llegar a fin de mes, hacer lo posible pues para no enfermarnos, para mantener el empleo, para ir sobrellevando la vida. O sea, yo entiendo eso y lo último que se te va a ocurrir es poder dar un poco más y poder ayudar a alguna causa social. Pero mi petición es justo esa. Es decir, ¿Más es empatía? importante, es importante sumarse a causas sociales. Esa es mi petición. Porque, por ejemplo, en discapacidad hacen falta mucha ayuda. Tú vas a asociaciones de personas con discapacidad, escuelas de educación especial, y tú los vas a ver que les hace falta mucha ayuda. Y no solo, digamos, económica, que sí, en algunas bases sí, pero más ayuda de personas que estén ahí. Y eso solo hablando de ese tema. Si hablamos de los animalitos de la calle, pues también es todo un tema que requiere ayuda. Si hablamos de protección y cuidado del medio ambiente o del agua, también es todo un tema. Si hablamos como de temas de ciclismo, movilidades diversas, todo un tema. Temas de niños, temas de feminismos, temas de diversidad sexual. O sea, hay muchas causas en las cuales uno puede sumarse y dejar un granitito de arena para hacer un cambio. Porque sí es válido quejarse contra el gobierno y contra la sociedad, pero es aún más válido quejarte tú con la experiencia de que estás haciendo algo. No solo quejarme por quejarme y que ahí quede y no cambie nada, sino al contrario, me estoy sumando, mira, estoy haciendo esto, jalemos parejo. Entonces eso sí es como mi invitación. Desde la discapacidad hace falta mucho por hacer, requerimos mucho apoyo, pero si no te gusta la discapacidad, porque es válido que no te guste, debe haber algún tema que sí te pueda gustar y que hacer lo necesario para poder dejar un mejor mundo a los que vienen. Muchísimas gracias, licenciado. La verdad ha sido un tema muy interesante. Muy bonito. Gracias por compartirnos su experiencia y pues que nuestros docente oyentes se empapen un poquito de este tema, que hagan un poquito más de conciencia, se acerquen más a la ciudadanía, ¿no? Como dice, ser más empáticos y ponernos en el lugar de los otros para poder entender de qué manera nosotros podemos cambiar. En este caso serían como que los bloqueos que tienen ustedes, ¿no? Para poder interactuar de la misma forma que nosotros. Gracias. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos también a agradecer a nuestros patrocinadores, Masajes Ángeles, agente César Avendaño. Y a Funerales Santa Cruz también, que están ahí con nosotros para otro tema también. Bastante importante para todos. Pues los invitamos a que nos sigan viendo. Próxima semana, miércoles 7 de la noche, no se lo pueden perder. Otro tema muy bueno también. Muchas gracias. Antes de que nos vayamos, si quisiera compartirnos sus datos o si alguien quiere contactarlo. Tenemos 2 páginas de Facebook. Son con nombres muy largos para que los vayan escribiendo. La primera lo pueden buscar como San Cristóbal Ciudad Incluyente o Sí Podemos San Cristóbal Ciudad Incluyente. Es la página de la Asociación Civil. Y otra, que es también un nombre muy largo, es Coordinación Municipal para la Atención de Personas con Discapacidad. SCLC, porque estamos en San Cristóbal. Entonces, cualquiera de esas dos, les repito, San Cristóbal Ciudad Incluyente o Coordinación Municipal para la Atención de Personas con Discapacidad. Ahí en las redes sociales, principalmente en Facebook, es donde nos pueden encontrar y nos pueden contactar y con todo gusto podemos brindar hasta donde podamos la asesoría y el acompañamiento para la inclusión social de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por toda la información que nos ha dado. Gracias por el espacio y nos seguimos viendo. Claro que sí. Vamos Cuídense adelante. mucho, bonita noche. Fresca Hasta luego. nochecita. Bye. Gracias.
es presentado por el Centro de Masajes Ángeles. Dile adiós a tus problemas de estrés aquí en Tuxtla Gutiérrez.